si tenéis la Biblia a mano, que se encuentran en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, los versículos del 16 al 24. Lucas 14, del 16 al 24. Y dice el texto bíblico: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. Y el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y también por los valles y esfuérzalos a entrar hasta que se llene mi casa, pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fue convidado gustará mi cena. Bueno, yo creo que el texto bíblico es claro, y aunque el Señor nos quiere transmitir una primera lección con el texto bíblico, sí que me gustaría recalcar que hay algo que sobresale sobre todo, y son las excusas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaba con estos convidados que nada más que sabían poner excusas? Y sabéis, las excusas sirven como una licencia para justificar racionalmente el miedo, los errores, nuestra incompetencia, la incomodidad o incluso la falta de acción. Y en muchas ocasiones nosotros usamos las excusas. ¿Habéis usado la excusa alguna vez? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Muchas veces hemos tirado de las excusas. Fijaros, hay una psicóloga y psicoanalista valenciana, se llama Teresa Terol, y ella dice lo siguiente. Dice: la diferencia entre aquellas personas que tienen una vida aceptable y aquellas que tienen una vida excelente no es la ausencia de miedo, sino la ausencia de excusas. Cuando las excusas de tu parte emocional, dice ella, vencen a tu parte racional, estás cayendo en las garras del esqueísmo. ¿Sabéis lo que es el esqueísmo? Es un término que ella acuña, que ya está reconocido, y como los diccionarios antiguos, comienza de la siguiente manera: dícese de la tendencia humana a buscar justificaciones a su conducta tóxica en lugar de buscar soluciones o aprendizajes. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de aprender o en vez de buscar soluciones, ponemos excusas para justificarnos? Muchísimas veces. Y la justificación muchas veces nos va a traer problemas, nos va a impedir que nos desarrollemos, que podamos crecer, que podamos de alguna forma avanzar. ¿Sabéis? Cada 3 segundos pueden llegar a nuestra mente cientos de pensamientos, muchos pensamientos. Ni todos son racionales, ni todos tienen valor, ni todos son verídicos ni reales. Por lo tanto, muchas veces tenemos que tratar de desmontarlos en vez de justificarlos. Si nosotros pudiésemos, de alguna manera, entender esta dinámica, y cada vez que queremos poner excusa, tratamos de desmontar esa manera de pensar, seríamos más productivos. Tendríamos mayor crecimiento en nuestra vida. Seríamos personas mucho más completas. Y fijaros que la primera excusa que aparece en la Biblia la tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 12. Después de la caída, el Señor se encuentra con Adán y le dice si había comido del árbol, porque se sentía desnudo. ¿Recordáis el pasaje?
La respuesta de Adán, todos la conocéis. La mujer que me diste por compañera me dio a comer y comí. Primera excusa. La culpa no es mía, Señor. La mujer que me diste por compañera me dio a comer. Respuesta de Eva. La serpiente me engañó y comí. Por lo tanto, ¿la culpa de quién es? ¿Quién tiene la culpa? La serpiente. ¿Y quién creó a la serpiente? Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros empleamos la excusa de culpar a otros para justificarnos a nosotros? Es el otro el que tiene la culpa, no soy yo. Y entonces justificamos y nos justificamos a nosotros. Francisco Gavilán, también un psicólogo, donde escribe un libro que se titula Yo no he sido, él dice que las excusas son un autoengaño, una especie de táctica para sobrevivir y para que podamos salvar nuestra autoestima o la imagen que nosotros proyectamos hacia los demás. Cuando uno se ve pillado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Pone una excusa para tratar de salvar su autoestima, para de alguna forma proteger su imagen delante de la persona o delante de las personas que estén. Es una forma de escapar. Fijaros, dice él, en este sentido, cuando uno se siente amenazado, opta por justificarse, en vez de asumir sus limitaciones en ese momento, sus equivocaciones o incluso sus inconsistencias. Es difícil reconocer los errores que uno pueda cometer. Somos expertos en poner excusas, pero no somos expertos en reconocer nuestros errores, en ver que nos hemos equivocado. Y en la Biblia encontramos algunos personajes que en momentos determinados pusieron excusas frente al llamado de Dios. Tenemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 11, a Moisés. Dice que Moisés le respondió al Señor cuando el Señor le hace el llamado. Dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces nos sentimos a lo mejor insignificantes o indignos ante el llamado de Dios? A servir a lo mejor a Dios en algún lugar o en algún momento. Y entonces, ¿qué hacemos? Rechazamos el llamado. Tratamos de quitar de nosotros la responsabilidad que el Señor quiere poner en nosotros. Ahora estamos de elecciones. ¿Cuántas veces, cuando uno es llamado a servir en la iglesia o en la obra de Dios, muchas veces podemos poner justificaciones o podemos rechazar esos llamados? Y es una pena porque a veces podemos evitar el crecimiento como personas. Por ejemplo, también podemos poner excusas por temor al rechazo. Moisés respondió al Señor y le dijo: ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Jehová. ¿Cuántas veces hemos puesto excusas por miedo al rechazo? ¿Os gusta el rechazo? ¿Hay alguien que le guste el rechazo? ¿Os gusta ser rechazados? Yo creo que nadie. Yo recuerdo cuando en el seminario nos dijeron a los estudiantes de teología que teníamos que hacer obligatoriamente 2 veranos de colportaje. Tenemos que ir a colportar. ¿Hay alguno que haya colportado aquí? ¿Hay alguno que haya colportado alguna vez? Sí, veo ahí varias manos. Muy bien, muy bien. ¿Es duro el colportaje? ¿Es duro? ¿Cuántas veces te cierran la puerta en las narices? ¿Cuántas veces ves el rechazo? Pero todos los que habéis colportado, ¿podéis decir que el colportaje ha sido una escuela? ¿Sí o no? ¿Hemos aprendido? Yo soy una persona súper tímida, muy tímida.
Pero el Señor me ha permitido, a través del colportaje y a través de otro tipo de escuelas que Él ha provisto para mi vida, el poder de alguna forma saber controlar mi timidez y saber muchas veces afrontar ciertos retos. Y creo que eso ha sido positivo. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros podemos perder de vista esa enseñanza o ese crecimiento que el Señor nos quiere dar simplemente por poner una excusa. Y decir, Señor, es que me van a rechazar, es que no me van a creer, es que yo no valgo, es que yo no sirvo. Ahí perdemos de vista, de alguna forma, lo que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Moisés tenía temor a que lo rechazara su propio pueblo. Tenía miedo a que el mensaje que él llevaba de parte de Dios no pudiese calar entre los suyos. Yo recuerdo hace muchos años conocí a una hermana de iglesia, nos invitó a mí y a mi esposa a comer a su casa, y durante el transcurso de la comida estuvimos hablando de muchas cosas, de la iglesia, etcétera, ¿no? Y en un momento determinado ella nos confesó algo que a mí me dejó sorprendido. Y me dijo, Manuel, dice, yo llevo toda la vida en la iglesia, desde que era pequeñita, toda la vida. Yo he sido adventista. Dice, pues las amigas que tengo, hay algunas que son del trabajo, otras que a veces pues son amigas para salir, a dar un paseo, a tomar algo. Amigas de muchísimos años. Dice, ninguna de mis amigas sabe que soy adventista. Ninguna. ¿Y cuál es la razón? No quiero perder esas amistades. Son muy buenas amistades. ¿Y crees que las vas a perder simplemente por decir en qué crees o en quién crees? Bueno, a veces hay personas que tienen miedo a perder sus amistades. He hablado con universitarios de nuestra iglesia y muchas veces me dicen, pastor, es que no quiero sufrir el bullying que han sufrido otros. La sociedad muchas veces es cruel y simplemente por decir que tienes una creencia religiosa te van a rechazar, te van a etiquetar. Pero sabéis, no tenemos que tener miedo si el llamado es un llamado de Dios. Tenemos que ser fuertes y ser firmes, porque si lo que hacemos es poner excusas, con las excusas no hay desarrollo y no hay crecimiento, mis queridos hermanos. Tenemos que evitarlo por todos los medios. Pueden haber excusas a veces a la hora de expresarse o de hablar o de predicar el Evangelio. Entonces Moisés dijo, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni después que tú hablaras con tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. ¿Cuántas veces hemos puesto excusas porque creemos que no nos expresamos correctamente? O que no sabemos muy bien cómo articular o hacer discursos. O a veces se nos ha invitado a predicar o a salir delante o a ser coordinador de una clase de escuela sabática y hemos dicho, no, por favor a mí no, pon a otro. Es que yo no me expreso bien. Es que yo no sé, ¿verdad? Bueno, son excusas que vemos que también Moisés puso en su momento al Señor. La respuesta de Jehová fue, ay, ¿quién hizo la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? ¿O al ciego? ¿O al que ve? ¿No soy yo Jehová? ¿No os ha pasado alguna vez que cuando notáis que la presencia de Dios está con vosotros, parece que las palabras fluyen? Parece como que uno dice, no soy yo, es el poder de Dios. Mis queridos hermanos, pienso que frente al llamado de Dios tenemos que ser valientes y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude muchas veces a enfrentar esos miedos que tenemos o incluso esas carencias de las cuales creemos nosotros tener.
yo no soy bueno en esto, no sé, no valgo, me da vergüenza. Las excusas, mis queridos hermanos, nos impiden avanzar, nos impiden crecer. A veces la excusa puede ser por un complejo de inferioridad. Moisés nuevamente se reitera y dice: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. ¿A quién quería enviar Dios? ¿A Moisés o a Aarón? ¿A Moisés? Y finalmente, ¿quién tuvo que hablar delante de Faraón? Aarón. A pesar de ese rechazo por parte de Moisés, el Señor fue bueno con Moisés. Pero el Señor podía haber hecho mayores obras por medio de Moisés si Moisés hubiese dicho: heme aquí. Aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo. No sé cómo, pero seguro que tú tienes un plan y tú harás lo que sea necesario para que este plan salga adelante. Tenemos también la excusa a veces por ser joven, ¿verdad? ¿Recordáis al profeta Jeremías? Yo dije: ay, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Y me dijo Jehová: no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que yo te mande. A veces una persona, simplemente por ser joven, por no tener experiencia, puede pensar que no es válida para servir y trabajar en la obra de Dios. Y creo que, mis queridos hermanos, que si hay algo o alguien con los que quiere contar el Señor, esos son los jóvenes, ¿sí o no? ¿Desde cuándo para Dios la juventud ha sido un problema? No lo ha sido la vejez, mucho menos lo va a ser la juventud, ¿no? Dios siempre ha contado con jóvenes, como José, como Gedeón, como David, o inclusive los mismos apóstoles. ¿O no eran jóvenes los apóstoles de Jesús? Eran jóvenes, el mismo Jesús era un joven. Pero no debemos poner excusas por nuestra edad. Da igual la edad que tengamos, no debemos poner excusas. Luego tenemos la excusa del trasfondo familiar. Y aquí entra Gedeón. Y Gedeón le responde al Señor: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cuándo el ser pobre o el no tener recursos suficientes ha sido un problema para servir a Dios? Nunca. ¿Sabéis por qué, mis queridos hermanos? Porque a quien Dios llama, conocéis el dicho, ¿no? Capacita, ¿sí o no? A quien Dios llama, Dios lo capacita, le da las herramientas, le da de su Santo Espíritu para que pueda llevar a cabo la misión para la cual ha sido llamado o llamada. Hay un proverbio árabe que dice lo siguiente, dice: quien quiere hacer algo encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra ¿qué cosa? Una excusa. Si queremos hacer algo, vamos a encontrar un medio para realizarlo. Pero si no queremos hacer nada, ¿qué vamos a encontrar? Excusas. Excusas. Y las excusas, evidentemente, no son las mejores consejeras. Yo no sé si habéis escuchado hablar de esa historia en la cual un maestro quiere enseñar a su alumno, quiere darle una enseñanza que le iba a llevar un año. Y este maestro se lleva al alumno a un pueblecito pequeño donde todos los que vivían en esa población vivían de una vaca. No sé si habéis escuchado la historia de la vaca, ¿no? Bueno, pues todas estas personas vivían de la vaca y trataban la vaca muy bien. Pues si se moría la vaca se acababa el negocio. La vaca daba leche, hacían yogures, hacían queso y de eso pues vivían. Y entonces el maestro le dice al alumno, dice: vamos a venir esta noche y vamos a hacer algo que no te voy a contar todavía. Y entonces, cuando todo el pueblo estaba durmiendo, el maestro coge y empuja a la vaca por el barranco y la vaca se mata. El alumno se queda asombrado y dice: pero maestro, ¿qué ha hecho? Es la fuente de ingresos de estas personas. El maestro le dice: vámonos,
que aprenderás una lección. Al año siguiente el maestro vuelve a ese pueblecito y viene con el alumno. Y resulta que en el pueblo había progreso, había prosperado el pueblo. Ya no se veía una vaca, se veían gallinas, se veían corderitos, se veían de todo tipo de animales por allí. Y entonces el maestro empieza a preguntarle a la gente del lugar, dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué cambió? Dice, uy, no sabe usted. Dice, teníamos a la vaca estresada a tal punto que se suicidó, se tiró por el barranco. Y entonces el maestro dice, bueno, ¿y qué hicieron? Dice, bueno, pues no íbamos a desaprovechar la vaca, la cogimos, la partimos en trozos, cogimos la carne, la vendimos, con lo que nos dieron de la carne compramos unas gallinas, compramos unos corderos, las gallinas empezaron a dar pollos, empezaron a salir pollitos, empezamos a vender huevos, gallinas, y al final, pues el pueblo ha sido un pueblo próspero. Moraleja, mis queridos hermanos, tenemos que suicidar a la vaca. Porque si no, tenemos una excusa perfecta para no desarrollarnos como individuos, como personas. Muchas veces ponemos excusas que nos impiden crecer y prosperar. Y ahí es donde nosotros, mis queridos hermanos, de alguna forma tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar. Yo no sé si vosotros, seguro que alguno de vosotros conoce a la actriz Hilary Swank. ¿Alguno conoce a esta actriz? Quizás no es muy popular, pero es una actriz que ha ganado 2 Oscars y tiene algún premio más. Y ella encarnó el papel de una historia real de una profesora de colegio que se llamaba Erin Gruwell, o Grauel, no sé cómo pronunciarlo. No sé si conocéis la historia de esta profesora, pero esta profesora, que todavía vive, tiene hoy en día 54 o 55 años, ella quiso de alguna forma emprender un desafío que nadie quería tomar y decidió ser profesora de uno de los colegios más conflictivos de los Estados Unidos. En el propio barrio donde estaba ese colegio no había ningún muchacho que hubiese ido a la universidad. Y cuando esta profesora llegó allí a ese colegio, los profesores le dijeron, dice, mira, no vale la pena que te esfuerces, dice, porque aquí los chavales son violentos, muchas veces traen armas, la policía cada 2 por 3 está en el colegio. Dice, y esto llevamos nosotros años y no hay manera. Bueno, esta profesora quiso desafiar y quiso de alguna forma hacerse la pregunta y dijo, pero ¿por qué no es posible? ¿Por qué no se puede cambiar la mentalidad de estas personas, de estos muchachos? Y entonces ideó unas estrategias y empezó a hacer amistades con los chicos que al principio incluso la amenazaban. Ella cuenta sobre todo de una muchacha que tenía unos 14, 15 años que decía que si pudiese la mataba en el colegio. Y entonces les pidió a los alumnos, dice, por favor, simplemente quiero que leáis un libro, y les trajo las memorias o el diario de Ana Frank. Seguro que muchos de vosotros conocéis la historia de Ana Frank, ¿no? Y entonces muchos de los muchachos empezaron a leer este libro y empezaron a cambiar ciertas actitudes en ese colegio. A tal punto que dice ella, en su experiencia, dice, en el barrio, donde nunca se había graduado nadie, ni nadie había ido a la universidad, dice que consiguió que 150 alumnos suyos, no de otro colegio, sino alumnos suyos, se matricularan en la universidad. Hoy hay muchos de esos muchachos que vivían en ese barrio marginal, que eran violentos, que le dan gracias a esa maestra, a esa profesora. ¿Por qué? Porque con esta profesora las excusas no tenían cabida. Muchos lo habían intentado, pero ella quería volver a intentarlo con esta estrategia. No debemos cansarnos, porque cuando uno se cansa, cuando uno se agota, finalmente se acaban las posibilidades. Y yo entiendo que muchas veces uno pueda estar cansado de luchar, pero eso puede ser una excusa que pueda evitar un gran cambio en nosotros, incluso en nuestra iglesia.
Creo que podemos hacer muchas cosas cuando Dios nos llama. Quizás no podemos dar lo mejor de nosotros mismos porque en nosotros mismos a lo mejor no hay nada bueno, pero Dios lo va a poner en nosotros. Porque todo lo bueno, ¿de quién viene? Viene de Dios, dice el texto bíblico. Todo lo bueno viene de Dios. Y Dios puede poner en nosotros aquellas cosas que realmente nos puedan ayudar a avanzar y no a poner excusas. En esta mañana te hago la pregunta, ¿cuál es la excusa que tú tienes? Los invitados a las bodas del Cordero trataron de justificarse para no asistir a las bodas del Cordero. ¿Recordáis? No tengo tiempo, me acabo de casar, he comprado unos bueyes, tengo una finca, no tengo tiempo. ¿Os suena esa palabra? No tengo tiempo. No tengo tiempo para servir, para escuchar la voz de Dios. El que recibió un talento, ¿qué hizo? Lo escondió. Y cuando vino su Señor, ¿qué puso? Una excusa para no desarrollar su talento. Yo estoy seguro, mis queridos hermanos, que aquí hay mucho talento. Y no voy a decir solamente en el aspecto de la música, porque la verdad es que es una bendición el que haya tantas personas que se hayan apuntado a las clases de música, para aprender, para desarrollar incluso a lo mejor algún talento. Pero ¿cuántos otros talentos hay en nuestra iglesia que muchas veces se entierran? ¿Y qué le vamos a decir al Señor cuando venga? Señor, yo sé que tú eres un hombre justo y que siembras donde no sembraste y que siegas, ¿verdad? Donde no sembraste. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Porque la respuesta que el Señor le da al que tiene el talento la sabemos, ¿verdad? Siervo malo y negligente. Mis queridos hermanos, quizás a lo mejor el Señor nos esté llamando para hacer una obra, para hacer su obra. ¿Qué excusa le vamos a poner? Ojalá que no pongamos ninguna excusa y que si necesitamos de su ayuda y que Él pueda poner en nosotros su Santo Espíritu, que se lo pidamos. Porque estoy seguro de que a quien Dios llama, Dios lo capacita. Si Dios te llama, no pongas excusas. Di, heme aquí, pero no digas, envíalo a Él, sino, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor los bendiga. Amén.